Dios en mí no se manifiesta. No soy evangelista, adventista ni mormón, tampoco cura santurrón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a otro episodio más de Los Santurrones. En esta oportunidad tenemos a un amigo de la casa que nos va a acompañar en esta entrevista, que es nuestro amigo Glenn Riedel y Laura Álvarez. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a nuestro queridísimo Carlos Baldavío, que justamente, nos va a ayudar a responder un montón de preguntas en cuanto a relacionado al tema legal de lo que conlleva esta secta y todo lo que concierne alrededor de ella. Así que vamos con ellos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, primero, ¿no? No se peleen. Lau, por favor. ¿Cómo estás, Lau? Hola, muchas gracias. Como siempre es un placer compartir con ustedes y vamos a ver qué podemos sacar de esta entrevista que en lo personal es para mí muy especial. He visto tu trabajo, Carlos, y las entrevistas que te han hecho, mucha admiración y muchas preguntas, muchas dudas también que ojalá podamos ir planteando. Lau, pues muchísimas gracias por tus palabras y ojalá pueda contestar a todas las preguntas. Sí que es cierto que muchas veces el tema, una entrevista, normalmente una hora, no da tiempo también a explicar todo de forma técnica, de forma muy técnica, ¿no? Que sería lo deseado, ¿no? Pero vamos, intentaré pues al menos explicarlo para que todo el mundo lo entienda. Y así que también muchas gracias a Nicolás por la invitación a su canal Los Santurrones, estoy muy agradecido y ojalá pues pueda ayudar con las explicaciones. Y doy paso a mi querido también amigo Glenn, que le he quitado el turno de palabra. Vale, no te preocupes. De verdad tiene más prestigio a nivel internacional que yo, evidentemente. Bueno, gracias. Pero igual tú eres el invitado especial, como abogado. Pues para empezar, agradecer a Nico por la invitación y también a los asistentes por su participación en esta charla muy importante, ya que tenemos como invitado a un buen abogado y como abogado pues tiene grandes habilidades, ¿no? Para gestionar el tiempo, de investigación, de creatividad y capacidad de presentar atención a muchos detalles como abogado. Y espero que sea de muchísima ayuda para que nos ayude a desvelar ciertas dudas que tenemos contra esta secta y cómo va el avance de los juicios y cosas que ya tenemos un poquito de conocimiento, ¿sí? Bueno, gracias, chicos. Dejen su like, compartan este video, por favor. Dale, gracias. Bueno, Carlos, para comenzar, vamos a arrancar con las preguntas afiladas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo miedo. Me hice mi machete de preguntas, ¿viste? Tu madre, a la yugular. Yo también estoy con papel y boli para contestar a todo adecuadamente. Bueno, yo empezaría por la pregunta esta. ¿Los comités judiciales son violatorios de los derechos humanos y por qué? A ver, yo creo, voy a intentar ir muy al grano. Los comités judiciales per se, en mi opinión jurídica, ojo, otro me puede rebatir, en mi opinión jurídica per se, por sí mismos, no son atentatorios de derechos fundamentales. Es decir, que una confesión religiosa examine o evalúe el comportamiento de un miembro es justo. La Iglesia Católica también lo hace, puede hacer apostasía, también puede excomulgar, como se dice la Iglesia Católica. Yo no tengo conocimiento de casos recientes, ¿no? Eso era más de hace ya siglos, ¿no? Por esa evolución, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? De la Iglesia Católica. Entonces, muchas veces cuando he explicado en algunas entrevistas, cuando se dice taxativamente los comités judiciales vulneran los derechos fundamentales, yo creo que no, en sí mismo no. Otra cosa es que hay ancianos o que cierto procedimiento de los comités judiciales puntualmente, al menos por lo que yo conozco, por las víctimas de España y algunas extranjeras con las que me han contactado, se puedan vulnerar derechos fundamentales. Por ejemplo, el caso de no dar tiempo a plantear una defensa, un comité judicial de 2-3 días notificando por WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp no es una forma de notificación fehaciente.
lo has podido ver o lo ha podido ver tu hijo porque ha abierto el WhatsApp, el de 3 años, ¿no? Por ejemplo. Claro. Usted no ha venido al comité judicial, expulsión. O 2 veces, por ejemplo. Por lo tanto, el procedimiento de citación, por ejemplo, ya deja mucho que desear. Puede vulnerar, en ciertos casos, derechos de defensa, ¿de acuerdo? El propio comité judicial, según algunos, sobre todo casos que yo conozco de España, pues puede ser, según dicen algunas víctimas, puede ser discriminatorio, puede ser un acoso, según decían algunas víctimas del propio juicio, un hostigamiento, una vulneración de derechos de defensa por cuanto se presentan testigos opresivos, algunos por teléfono, preguntas reiterativas hasta el hostigamiento, hasta hacer dudar de uno mismo de lo que acaba de decir. Es decir, eso lo documentamos en el juicio de España, lo afirmaron así las víctimas, y eso es lo que podría ser vulneración de derechos fundamentales. Otros muchos detalles, por ejemplo, la interpretación o la sentencia, por decirlo de alguna manera, el fallo subjetivo de ciertos ancianos que no se creen tu arrepentimiento. Oiga, pues es que le estoy diciendo que me estoy arrepintiendo. Oiga, es que he confesado el pecado. Es que lo he confesado yo por mí mismo, no es que nadie se haya archivado. Es decir, hay muchos elementos que hacen pensar, según, sobre todo los casos que yo he llevado, a que durante el trámite de los comités judiciales, los ancianos, según los casos que yo he observado, pudieran, según dicen las víctimas, vulnerar derechos fundamentales. En el procedimiento, porque no puedes prepararlo, no puedes defenderte, es como un juicio penal o civil en España o en Argentina, que te llamen para un juicio de hurto un día antes, oiga, de hurto de robo o de asesinato, oiga, pues si yo tengo que preparar esto. Y además, usted no me ha informado de qué testigo va a traer. Usted no me ha informado. Entonces, eso sí que puede ser vulneración de derechos fundamentales. Y otro dato muy importante, que seguramente me ibas a preguntar, el que se diga el anuncio de la expulsión y se diga el nombre, eso en Europa podría, es un tema que estoy trabajando, podría vulnerar los derechos de protección de datos. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a saber si yo pertenezco o no pertenezco a una religión. Nadie. Claro. Un dato íntimo. Por tanto, ese tema, lo que pasa es que hay que saber denunciarlo. Es siempre lo que digo. Mandar una carta, denunciarlo, o irte a un juzgado a denunciarlo a la policía, es complicado, porque es un tema que es limítrofe y es muy técnico. Y con respecto al morbo a veces que se preguntan dentro de estos comités a las víctimas, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, que le preguntan hasta ciertos detalles muy íntimos y cada vez más profundo, siendo que la persona inclusive ya admitió el pecado y todo eso, insistiéndole que ellos tienen que dar hasta el último detalle, preguntas morbosas como por ejemplo si tuvo orgasmo o no tuvo, le gustó o no le gustó, si se dejó, el por qué. Pues precisamente aquí en el juicio de aquí de la asociación, al menos una chica relató eso que acabas de decir, Nicolás, que le preguntaron en qué posición, si se quitó las bragas ella, si se bajó los pantalones ella, si hubo sexo anal, voy a decirlo, si hizo una felación. ¿Por qué si hizo una felación? Estoy poniendo un ejemplo, no recuerdo las palabras exactas. Si hizo una felación, ¿por qué hizo una felación? Si le gustó, si durante la penetración le gustó. Esto es denigrante. Esto no se pregunta ni en los juicios penales en España y seguramente en Argentina ni en México. No se pregunta eso, no se permite denigrar personalmente a una víctima que se considera víctima de abusos sexuales, porque esta chica que declaró había denunciado abusos sexuales por parte de otro testigo de Jehová. Esas preguntas son constitutivas, en mi opinión, así cogiendo el caso de esta chica de España, de delito de coacciones, delito de malos tratos, delito de violencia inclusive doméstica, de malos tratos quiero decir, es decir, un conglomerado de delitos que luego se refunden en lo que se llama el concurso a una pena superior. Claro. O sea, usted que ha participado en esos casos judiciales contra los testigos de Jehová, o sea, hacen esas preguntas intimidantes, retorcidas, ¿no? Yo conozco unos casos cuando una hermana denunció que un hermano se había aprovechado de ella y le preguntaron, ¿no? Pero tú te dejaste, pero te gustó, o pusiste fuerza, oposición, ¿cómo fue tu caso? O sea, en vez de preocuparse por su situación que estaba pasando, la mujer estaba denunciando que un hermano se aprovechó de ella, y los ancianos le preguntaron, ¿no? Pero
pero ¿cómo fue tu situación? No, cuéntanos, ¿no? ¿Disfrutaste, te dejaste, te peleaste, luchaste? O sea, ¿hasta qué grado quieren llegar con hacer esas preguntas, no? Es que está claro que los ancianos no son, a ver, no tienen por qué serlo, pero es que no, la lógica, el sentido común, nos lleva a pensar, y además esto ya es relativamente famoso a nivel mundial, que las mujeres o los hombres abusados sexualmente, menores de edad, por ejemplo, que es también muy común, no tienen obligación de resistirse, porque el resistirse muchas veces lleva a que el agresor mate a la víctima. Claro, haga más daño. O una paliza de pérdida de miembros como miembros fundamentales como la visión, es decir, que no es obligatorio ni aquí en España y seguro que en México, bueno, en México lo afirmo, ni en Argentina, obligatorio resistirse. Esa pregunta es denigratoria. Y si se ha dado, es una pregunta y un hostigamiento delictivo. Incluso Cuentan con la autoridad. Entonces, esa autoridad si se ha dado, como decía esta chica de España, si se ha dado, se están aprovechando de esa autoridad. Incluso pasan por alto el hecho de que en una situación de violencia sexual, pues también entras en shock. Entonces no es la misma reacción la que puede tener una persona que entró en shock en el momento a una persona que no. Entonces, y además totalmente es muy común, fuera de lugar. Exactamente, es muy común, Lau, el shock de una persona, por ejemplo, si como casos se han dado de algunos ancianos que, bueno, hay sentencias, ¿no? En menores de edad, y sobre todo en menores de edad, el shock es mucho mayor. Se paralizan, miedo, incomprensión, no saber cómo reaccionar, esto está bien, esto está mal. Yo llevo un cliente que es Gabriel Pedrero, también seguramente lo conozcáis, que denunció abusos sexuales y estamos pendientes de juicio en la audiencia provincial. Y él relataba que no sabía si estaba haciendo bien o mal. O sea, es decir, esos son momentos, y además preguntarlo durante un comité judicial para intentar averiguar si le ha gustado o no. Oiga, acaba de decir que ha sido abusado sexualmente. Esa pregunta no procede, es una forma de denigrar a la víctima. Preguntarle solo a una víctima si le ha gustado. Eso no se permite en ningún tribunal del mundo. Porque incluso aunque haya, porque sí hay casos en los que hay un clímax sexual dentro del abuso, no es voluntario, o sea, simplemente es natural, pasa porque el cuerpo reacciona a los estímulos, pero psicológicamente no hubo consentimiento. Entonces, esa pregunta es muy, muy agresiva y lleva la única finalidad, porque así se practicó en los tribunales también judiciales durante mucho tiempo, la única finalidad es demostrar que la persona no es la víctima, que le gustó y que por tal motivo no tiene derecho a acusar al agresor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lau, y además es que no solo pasa en temas de abusos sexuales, según se ha visto en este juicio de España, o en otros casos que ha habido, por ejemplo, de Montana, otros casos, ¿no? Sino que también, por ejemplo, aquí en este mismo juicio de aquí de España, hubo un caso muy llamativo que aportamos incluso el vídeo, si no recuerdo mal, y si no, pues igualmente lo tengo. El vídeo en un comité judicial en donde a un señor le preguntaron unas 400 veces si se había acostado con una filipina en Filipinas. Es decir, si se había acostado. Oiga, ¿se ha acostado con esta señora? No. ¿Se ha acostado con esta señora? No. Oiga, pero seguro que eso si pasase en la comisaría de policía, esto sería, alguno podría llegar a interpretar que sería un constitutivo de un delito de tortura psicológica. Por tanto, hombre, esto es lo que decía esa víctima aquí en España, un señor que durante 2 sesiones, o 3, no recuerdo bien, tuvo que reiterar que no se había acostado, ya no hay más. Oiga, no me pregunte más veces, si usted no me cree es un problema. Igualmente lo expulsaron, porque no le creyeron. Pero él, bueno, no va a contar todo el caso, pero eso es otro ejemplo. Podríamos hablar de muchísimos más ejemplos que pasaron en este juicio de España, ¿no? Relacionado a esto, relacionado a esto, viste que es muy normal que dentro de los comités hoy se diga, por ejemplo, o por lo menos la defensa que hace esta secta es, pero nosotros les decimos que denuncien y eso, cuando sabemos muy bien que hay muchos casos que los mismos ancianos le dicen que si ellos denuncian
van a traer oprobio al nombre de Jehová o a la organización. Efectivamente, Nicolás, también en este juicio, algunas víctimas declararon que lo primero que tiene que hacer un testigo de Jehová, yo creo que vosotros lo sabéis mejor que yo, en caso de comisión de un delito por otro testigo de Jehová o de un pecado, si es un pecado, va al propio pecador, oye, ves a confesar. Si no confiesas, entonces voy yo y se lo cuento a los ancianos. Pero en caso de delitos así graves como un abuso sexual, lo que venía a decir las víctimas es que ellas tenían la obligación de ir primero a los ancianos, es decir, que no podían saltarse ese paso de ir primero a los ancianos. Que es verdad que no se les impide, al menos actualmente, denunciar ante las autoridades, pero sí que eso, solo si te lo permiten, o daban a entender eso, o eso me lo pareció, que primero tienen que pasar por los ancianos, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedía? Que algunas de las víctimas dijeron que los ancianos les recomendaron, al menos en 2 o 3 ocasiones que se dieron en el juicio, que lo dejara en manos de Jehová. Que mejor dejarlo en manos de Jehová. Entonces, claro, a tu pregunta o temática que planteas, Nicolás, ¿hay un deber de denuncia por parte de los ancianos cuando tienen conocimiento de un delito tan grave como abusos sexuales o agresión sexual o malos tratos, violencia de género, violencia doméstica? En mi opinión, sí. Primero, porque si no se denuncia, que esto nunca no lo he dicho en ninguna otra entrevista porque no me he acordado, si yo conozco que el vecino de enfrente está abusando sexualmente de su hijo, si yo no lo denuncio, yo estoy participando en el abuso sexual. Yo soy un cooperador necesario del abuso sexual. Por lo tanto, al menos aquí en México sí está penado. Si tú sabes y no lo denuncias, eres copartícipe. Claro, pero entonces es que me gustaría escuchar a un anciano que venía aquí a tu canal y dijera, no, es que si yo sé de abusos sexuales, lo dejo en manos de la familia. Que lo diga aquí, porque presentamos una denuncia. Presentamos una denuncia. ¿Cómo puede decir que lo dejan en manos de los padres? O sea, no, tú ya lo sabes, tú ya eres garante ante ese conocimiento de ese menor, por mucho que no seas el padre. O sea, tú eres un ciudadano que tienes el deber de no cooperar en la posibilidad o riesgo de abusos sexuales. Totalmente. Mira, pero yo ellos estaba... al contrario, ¿no? Desestiman la denuncia. Perdón. Yo había en el canal con Nico, anteriormente habríamos visto unos documentos que nos compartieron, ¿no? Y salía pues temas de secreto de confesión, ¿no? El privilegio clerical que tienen los ancianos cuando alguien denuncia un caso de abuso, por ejemplo, y el anciano en vez de llamar a las autoridades, llama a la sucursal porque ellos les van a decir cuáles son las medidas a ponerse, ¿no? A hacer, a resolver en este caso, pero la realidad es que nunca denuncian. Entonces, eso, no sé, constitucionalmente, legalmente está bien, o en cada país, en este caso, los padres o los ancianos tienen la obligación de denunciar estos casos. A ver, desde luego que de lo que yo conozco que en España, parte de Europa, desde luego no tengo ninguna duda, México tampoco tengo ninguna duda, en Argentina dudo que no exista un deber de denunciar por parte de cualquier ciudadano. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, en el caso Montana, se escudan en el secreto de confesión. Yo he trabajado en los últimos meses ese aspecto porque la verdad es que me parecía increíble, porque una cosa es una confesión, un secreto de confesión, y yo no estoy aquí para defender a la Iglesia Católica, o sea, es que tampoco tengo nada que ver con la Iglesia Católica ni con el cristianismo, como entendemos en Europa el cristianismo, ¿no? La Iglesia Católica. Pero casualmente, cuando tú le cuentas un pecado al sacerdote, eso está dentro de lo que todo el mundo entiende como secreto de confesión. Ha habido casos polémicos en donde aquí en España se ha intentado, obligar a un sacerdote a descubrir ese secreto, ¿no? Cuando se intuía que era claramente delictivo. ¿Qué sucede? Que el secreto de confesión, por ejemplo, en la Iglesia Católica, es algo que queda exclusivamente entre el pecador o delincuente y el sacerdote, y que se cuenta por una forma, de dogma de fe, contándoselo a otro ser humano, que ese otro ser humano, como representante de Dios, intenta, aliviar el dolor del pecado, ¿no? Que sienten ciertos delincuentes, no todos, evidentemente. Sin embargo, a diferencia
con el caso de los testigos de Jehová, esa confesión que pudiera hacer el delincuente o que contase el abusado menor de edad o mayor de edad, luego pasa de un anciano a otro, luego a otro anciano. Oiga, es que yo no le... A la esposa del anciano, y la esposa le cuenta a toda la congregación. Claro, eso sí, claro, eso ya El es... secreto de confesión. Entonces, no es un secreto de confesión. Y además, incluso yo lo aseguro en el sentido de que así lo pienso jurídicamente, ellos en su página web, y me he leído todos los apartados arriba y de para abajo, ellos hablan de que más bien hay todo lo contrario, hay un deber de chivarse. Por lo tanto, ¿dónde está el secreto de confesión? ¿Dónde está? Cuando te apetece a ti, ¿que sea el secreto de confesión? No. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde está escrito un secreto de confesión en el procedimiento? ¿Dónde está? Si no está constituido, y es lo que pasó en el caso Montana. El caso Montana dijo, el tribunal del Estado de Montana dijo, para nada, esto es un secreto de confesión. Y de hecho, este mismo año, el Vaticano reformó ya en cuestión de abuso sexual a menores, reformó el derecho de confesión, que ellos le llaman como pontífice, me parece, y ya no es una de las cosas que no puedan denunciar. O sea, entonces hasta la Iglesia Católica está haciendo las cosas mejor que ellos. Pues fíjate, desconocía eso, lo voy a revisar, porque evidentemente pues no sé todo. Te agradezco esta nota, ¿no? Porque lo voy a revisar, porque me parece muy interesante, ¿no? Sí, no sé si, no recuerdo en qué plataforma de streaming hay un documental del Papa Francisco con varios jóvenes. Uno de ellos fue abusado y él pide disculpas por toda la iglesia, públicas, y fue después de eso que hicieron esa reforma a sus reglas. Bueno, gracias, Lau, gracias. Bueno, relacionado con el tema de los derechos humanos, vamos con otra pregunta. ¿El ostracismo como mecanismo de chantaje no viola los derechos humanos? Yo creo que es la pregunta fundamental, más allá de que todo lo que hemos comentado anteriormente es súper importante y muy grave, ¿no? Pero digamos, la denuncia general que hacen, digamos, de forma uniforme todos los testigos de Jehová, tanto desasociados como expulsados, es el ostracismo injusto al que se les somete. Y además el trastorno psicológico que muchos de ellos cuentan que sufren por ese ostracismo, ¿no? La pregunta hay que contestarla de forma taxativa, es decir, una religión o un grupo, va a empezar por un grupo, o una persona, mejor dicho, ¿una persona puede dejar de hablar a su hijo? Está claro que sí, ¿no? Porque le da la gana, porque es egoísta, porque ha hecho algo mal el hijo, o por lo que quiera, ¿no? Claro, la pregunta o dos preguntas que habría que hacerse es: ¿una religión tiene permiso, ya no digo moral, sino jurídico, para que en sus normas, en su normativa, sus dogmas de fe, atalayas, estatutos y donde quieras, hagan interpretación de como dice el libro Pastorén, y aparte a los expulsados y para que vayan con Satanás? Algo así dice el libro Pastorén, ¿no? Incluso el libro Organizados lo dice. Es decir, que esa expulsión y que no se les hable tiene sentido, quizá, dicen algunas víctimas, no tanto, quizá como dice la propia Watchtower, de animarle a que vuelva para que conozca que ha pecado y por tanto se esfuerce en volver a Jehová, sino mandarlo con Satanás, que además lo dice el libro Pastorén, y si no recuerdo mal, el libro Organizados. Entonces, esto alguien lo podría interpretar como un delito de odio, en el sentido de que si tú no comulgas con nuestras ideas, deseamos que estés con Satanás, te deseamos lo peor. Acordaos aquel vídeo famoso de este miembro del cuerpo gobernante deseando la muerte de los apóstatas, etcétera, etcétera. Eso, hoy en día, por ejemplo, en España hay un delito de odio que también es criticable porque es un delito de odio que se reformuló y que ahora mismo cabe que cualquier persona que se sienta ofendida
por un acto de un tercero pueda ser constitutivo de odio. Tampoco estoy de acuerdo en que todo sea delito de odio, ¿no? Pero sí que es cierto que habría que preguntarse o analizar si una religión en su propia normativa, desparramada en todos estos libros atalayas, alguien pudiera, como las propias víctimas, interpretar que se está animando a odiar a aquellos que no comulgan exactamente o enteramente, porque cambian de opinión, con la doctrina de los testigos de Jehová. Y si eso pudiera ser constitutivo de delito de odio. Más allá de eso, para concretar más la respuesta, también hay que preguntarse si este condicionamiento de, oiga, la norma de, oiga, que sepan ustedes que si hay un expulsado de su familia deben de cortar el trato, salvo que viva en el mismo domicilio y por lo tanto el trato sea exclusivamente solo para las cosas cotidianas, pero no religiosas, lleva a plantearnos una duda. Una duda es si alguien dentro de los testigos de Jehová considera que no debe de criticar o no debe de hacer tales o cuales cosas en contra o parcialmente en contra de alguna doctrina de los testigos de Jehová por miedo a ser expulsado. O mejor dicho, que no habla a su familiar, no habla a su hijo por miedo a ser expulsado y perder a los demás hijos y perder a su esposa y perder a los amigos de toda la vida. Eso es una pregunta muy lícita que hay que hacerse. Si, por ejemplo, en España hay un artículo del Código Penal que dice se declararán ilícitas aquellas asociaciones que utilicen la violencia o el control o la alteración de la personalidad, aunque tenga fines lícitos. Es cierto que nunca se ha aplicado este artículo, pero ¿a qué voy con ello? Que hay un artículo en el Código Penal español que habla de algo que algunas víctimas podría, según lo que ellas manifiestan, de los famosos primos, en definitiva, aquellas personas que mentalmente están fuera pero físicamente están dentro de la organización, no la dejan o no critican o no hablan sus familiares por miedo a ser expulsado y perder aún más. Y eso yo creo que es algo que al menos debería de ser conocido por los organismos correspondientes. Es decir, que se debería de analizar si eso puede llegar, como tú bien decías, Nicolás, a ser un condicionante tan fuerte que, digamos, manipula o vulnera la libre voluntad de las personas que están inclusive dentro de los testigos de Jehová. ¿Podría hablar de una coerción? Claro, la terminología, yo he empleado la palabra condicionamiento, pero, por ejemplo, ese artículo del Código Penal que he dicho de aquí de España, habla de violencia, control de la personalidad o alteración de la personalidad. La palabra control ahí se refiere más bien a coacción, efectivamente, una coacción psicológica. Porque a mí en algún momento... Mejor dicho también, o a una forma de intimidación también, porque el control puede ser más o menos sutil o expreso, o la coacción psicológica puede ser más sutil o expresa, pero la intimidación necesariamente tiene que ser muy explícita para que la víctima sienta la amenaza. Oiga, si usted hace esto, que sepa que pasará esto. Entonces, esa forma que tienen los testigos de Jehová, según dicen las víctimas, de condicionar o de coaccionar, según dicen algunas víctimas, el no hablar con los familiares, porque si no también se expulsa, pues esa palabra coacción nos puede llevar también a una forma de intimidación. Es decir, ¿por qué? Porque es previa. Es decir, si hago esto, tengo una consecuencia que vulnera mi libre voluntad de hablar con mi padre, por ejemplo. Tengo una duda. Últimamente la Westover está hablando acerca del rechazo a las personas expulsadas, sacó un video, examinando también habló sobre el trato que deben tener los testigos de Jehová con las personas expulsadas, porque hasta inclusive al amigo o al familiar le puede parecer injusto esa decisión del anciano, pero es decisión que Jehová lo puso, meten textos bíblicos, etcétera, ¿no? Entonces sabemos que el ostracismo que practica la Watchtower, el rechazo que le practica, no solamente es un rechazo hacia los expulsados, sino hacia aquella persona que libremente, voluntariamente decide renunciar a esta secta. Entonces yo digo, mi pregunta es, ¿qué injusto sería que para una persona que abandone esta secta
que sus padres, ¿no? Especialmente su familia directa, sus hermanos, no le hablen, pues, ¿no? Le rechacen o inclusive hasta le boten de la casa, ¿no? O sea, vivir esto por simplemente dejar esta organización religiosa. Mi consulta es, ¿esto es denunciable? ¿Se puede denunciar? Porque es injusto, ¿no? Que me traten así porque dice esta religión. Yo podría denunciar ante las autoridades y si es denunciable, ¿hacia quién podría denunciar? ¿Hacia mi familia? ¿Hacia la congregación? ¿Hacia la organización? Muy buena pregunta. Porque por lo que dicen muchas víctimas, y así me lo comentaron y se dijo también en el juicio, muchas de las veces lo que les impedía denunciar es que si podrían afectar o dañar a sus familiares. Es decir, porque al final, entre la organización y la víctima están los familiares y los amigos. Es decir, por lo que vienen a contar un poco las víctimas, y así fue en este juicio, todo pasa por unos mandos intermedios, que son los ancianos, pero luego los ejecutores, por decirlo de alguna manera, de estas órdenes o consejos, o como queramos llamarlo, de no hablar, luego lo hacen los propios familiares. Entonces, claro, ahí tenemos una problemática, porque cierta ambivalencia de muchas víctimas en que yo quiero atacar o quiero denunciar o me siento víctima por la Watchtower, pero no quiero que esto afecte a mis familiares de alguna manera. Claro, yo no creo que deba afectar a los familiares, ¿de acuerdo? Porque volvemos al planteamiento anterior. Según dicen algunas víctimas, y creo que también se dijo así en el juicio, pues hay gente que está dentro por conveniencia de que no perder a los familiares. Una forma de condicionamiento, o como ha dicho Lao, se podría llegar a pensar que es una forma de coacción, ¿no? O amenaza. Ya atinando más en tu respuesta, la pregunta sería, o así yo la he entendido, ¿no? El que una religión no solo sea parte o se declare verdadera, que eso me parece muy lícito. Yo creo que todas las religiones se declaran verdaderas, por eso se autodiferencian, ¿no? Pero el que, a ver cómo lo explico, el que manifiesten de forma tan negativa, cómo son las personas que no pertenecen a los testigos de Jehová o que han sido expulsados o que se han desasociado, podría ser constitutivo de dos cosas. Podría, y digo podría, que es una posibilidad que hay que estudiar y hay que trabajar en cuanto a lo que denuncian las víctimas. Es decir, ¿dónde podría yo ubicar indiciariamente, es decir, presuntamente, esa, digamos, dinámica? Pues podría ser, aquí en España hay un artículo que es el 522, que es el delito contra la libertad religiosa. Es decir, cuando se impide o se compele a formar parte o no de una religión. Es decir, por un lado, hay casos que dicen de algunas víctimas que se han visto obligadas a dejar la religión porque no están de acuerdo con un punto. Claro, eso les llevaba a cierta probabilidad, cuando se expone la crítica, a ser expulsados. Y han preferido desasociarse y perder a toda su familia, según cuentan estas víctimas, al objeto de por lo menos sentirse libre. Es decir, asumiendo la pérdida de los familiares. Ese artículo lo que viene a decir es compeler, es decir, obligar a pertenecer o no a una religión. Ahí podríamos encontrar un resquicio jurídico, pertenecer o no pertenecer a una religión. Pero es que además ese artículo habla, por ejemplo, el de España, y en México no hay artículo que se le parezca, ni en la ley de asociaciones, porque además solo estaría multado de forma administrativa con una multa irrisoria, muy bajita, pero ese artículo 522 del Código Penal habla también de utilizar apremios ilegítimos, no solo violencia, sino compeler o impedir pertenecer o no a una religión con apremios ilegítimos. ¿Qué quiere decir apremios ilegítimos? Yo lo entiendo que es bastante castellano, es decir, con algo que sea ilegítimo de usar, es decir, cierto engaño, cierta intimidación, cierto control, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podríamos ubicarlo, según dicen las víctimas, en un delito, al menos indiciariamente, presuntamente, contra la libertad religiosa, ¿de acuerdo? Porque se obliga
o se compele a no pertenecer. Bien, y 2, el famoso delito de odio. Es decir, si yo critico mínimamente a una religión cualquiera, o en este caso los testigos de Jehová, y ya solo por eso ya me pueden catalogar o me anuncian o me declaran como apóstata, ¿de acuerdo? Porque lo que vienen a decir muchas víctimas es que tanto te desasocies como si te expulsan, ¿de acuerdo? Decían en el juicio, para ellos siempre es una forma de apostasía, en mayor o menor medida. Por lo tanto, si tú coges... que te dejas de reunir mucho tiempo. También, evidentemente. Y, hombre, y si haces ya declaraciones de que los testigos de Jehová son lo peor, pues ya más apóstata más apóstata aún, perdón. Pero ellos, muchas víctimas decían que ya la expulsión o la desasociación es una forma de apostasía, en mayor o menor medida, porque estás renegando. Por lo tanto, si luego tú unes lo que dicen los testigos de Jehová sobre que los apóstatas tienen que ir al infierno, tienen que morir en Armagedón, no habléis apóstatas, o que digan a los niños, no habléis apóstatas. Peor todavía, los apóstatas tienen la muerte segunda para ellos y directamente ellos no tienen perdón ni de Dios ni de nadie. Podríamos interpretar, según dicen las víctimas, podríamos indiciariamente encajar, aunque es discutible, evidentemente, y hay que trabajarlo, hay que pensarlo, y no todos los casos son igual, de que se está fomentando, digo indiciariamente, porque no se puede ser taxativo, estoy hablando a nivel teórico, hipotético y jurídico, un delito de odio. O sea, estaríamos pasando de delitos contra la libertad religiosa, delito de odio o el delito básico de coacciones o intimidación. Una cosa que va un poquito más allá del que solo hecho te dejen de hablar o que hablen mal de ti, diciéndote la muerte y todas estas atrocidades que dicen. En cuestión de denuncias, sí hay muchas situaciones. Por ejemplo, aquí en México ha habido casos de chavitos de 16, 17 años que ya no quieren ir y que dicen, ya no voy a ir, y entonces sus papás los corren de casa. Y legalmente están obligados a la manutención de sus hijos, a brindarles hogar, a brindarles todos los recursos, y estos chavos no saben que pueden demandar a sus papás, que tienen que incluso demandarlos, y que estas personas tienen que seguir cubriendo su manutención hasta que cumplan la mayoría de edad o hasta que terminen sus estudios universitarios, ¿no? Y igualmente, casos de matrimonios que se separan y si la expulsada es la mujer y ella se quedó con los hijos, el tipo simplemente deja de pasar los alimentos, ¿no? Entonces también se puede denunciar a esta persona para que cumpla con los alimentos. Personas que despojan, bueno, ya te expulsaron, entonces la casa ya es mía y tú pierdes tus derechos de herencia, ¿no? Porque tú ya no eres mi hermano o ya no eres mi hijo y te quito la herencia. Entonces ya ahí ya están cometiéndose otros delitos, no solo el de odio, el del discurso de odio. Ya hay delitos realmente del ámbito familiar o civil o incluso hasta penal. Personas a las que golpean, a las que sacan casi linchándolas de sus propiedades porque ya no son testigos de Jehová, o mucho pasa que los corren del trabajo. Porque como fulano o mengano es el jefe y es testigo de Jehová, entonces los corren, no los liquidan. Entonces ya eso ya no tiene nada que ver con su derecho religioso de no hablarle dentro de la organización, dentro de la congregación, que bueno, está bien, no puedes obligarle a nadie a hablarle o a dejarle de hablar, así debería de ser. Pero vulneran otros derechos de las personas cuando dejan de ser testigos de Jehová. A ver, Lau, yo creo que dos cosas. Cuando yo he comentado el tema de todas las personas tienen derecho a no hablar a quien quieras, pero claro, si tú sumas el condicionamiento que hemos hablado anteriormente, que dicen muchas víctimas, de, oiga, es que a nosotros nos han dicho que el expulsado o desasociado, que cuando se anuncia no sabemos si es una cosa u otra, es una apóstata, es lo peor. Eso es más o menos lo que vienen a decir estos textos de los testigos de Jehová. Por lo tanto, por eso he ubicado indiciariamente, ¿no? Hipotéticamente,
Es en esos dos delitos. Cuando tú hablas de los menores, eso es gravísimo. Si pasa, es desde luego denunciable por parte de los menores o por cualquier persona que tenga conocimiento, porque son menores de edad, y cualquier persona que no denuncie también estaría cooperando en una omisión inclusive del deber de socorro, si está en peligro de manutención, por ejemplo. Y los menores, evidentemente, o los tíos o cualquier otra persona que lo conozca, tienen que denunciar o demandar civilmente al objeto de que los padres se hagan cargo de esa manutención, inclusive hasta no solo la mayoría de edad, sino hasta el tiempo necesario, también en México, Argentina y seguramente en Perú, y por supuesto en España, el tiempo que el mayor de edad también necesite para formarse, estudiando y consiga su propia manutención. El tema de quitar la herencia, pues ese tema, como es un tema muy civil, no lo conozco en México, ni en Argentina, ni en Perú. En España hay unas causas tasadas para poder desheredar y no es tan fácil. No es tan fácil quitarle un dinero a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No es tan fácil que en definitiva, por ejemplo, el hijo ha tenido que maltratarte, por ejemplo, ha tenido que intentar asesinarte o no te ha dado alimentos a ti como padre, ¿no? Es decir, que los hijos también, si los padres lo necesitan, tienen el deber de alimentar a sus padres, ¿no? Y por lo tanto, estaríamos hablando, en estos casos de menores, en donde los padres, testigos de Jehová o no testigos de Jehová, lo que sea, o católico, lo que sea, podría constituir un delito de abandono de familia. No recuerdo cuál es el nombre en México, pero en España... igual, de familia o de persona. O de persona, exactamente. El abandono familiar, porque aquí en España, por ejemplo, y también seguramente en vuestros países, si tú dejas ahora a un menor 1 hora en el coche, si hace calor ya, olvídate. O sea, tú vas a prisión, pero rápido, como padre, y te quitan la custodia. Si lo echas de casa sin alimentos, es muy parecido. Sí, me parece que es complicado, ¿no? Porque obviamente esta secta, y sobre todo los que han nacido dentro, crecen con mucha ignorancia, ¿no? Se insta a que no estudien, a que solo cursen los niveles más básicos de educación, prácticamente leer y escribir, y muchas veces cuando ya salen de ahí, salen con mucha ignorancia. Yo tengo varios conocidos que realmente decían, no, pues sí, es que los ancianos me dijeron que me iban a quitar la casa y pues ya ni modo, porque pues además traes la culpa de que pecaste y todo Ese eso. es el tema, Lau. Ese es el tema muy importante. Hay un tema muy interesante que hay que analizar fríamente, incluso sociológicamente y psicológicamente, que es muchos expulsados quieren volver. Y luego vuelven. Pasan por ese proceso de readmisión, les vuelven a expulsar porque viven en una dicotomía de que una disonancia cognitiva. Algunas de las víctimas que han declarado, por ejemplo, yo siempre me refiero a lo que yo conozco por los casos que he llevado, ¿no? O sea, no hablo de lo que no conozco, o sea, tengo que hablar de lo que yo llevo como procedimientos judiciales, ¿no? O que se declararon en el juicio, ¿no? Y eso es algo muy significativo. De hecho, expusimos en el juicio que llamaba mucho la atención la cantidad de expulsiones que había. Hicimos una estadística, claro, una estadística basada en la propia web de la JW o etcétera, o .org, en donde, claro, esto es algo que no es demasiado científico, en donde viendo el número de nuevos miembros de cada año, hicimos una estadística, estoy intentando recordar cómo lo hicimos, en donde se comprobaba que contando la mortalidad anual, lo que se veía es que había cientos y cientos de miles de expulsiones al año. Cientos y cientos de miles de expulsiones. ¿Eso por qué es? Porque hay una dinámica presuntamente, sinceramente, de expulsiones baratas, indiscriminadas, parciales y a la ligera. Eso es lo que se intuye, o cualquier ser humano puede intuir, o dos, que muchos vuelven, muchos quieren volver por ese sentimiento de culpa que se enseña desde la niñez. El tema no es solamente el sentimiento de culpa a veces, sino que es la presión que le pone la misma familia adoctrinada, porque tenés casos como, por ejemplo, si no sos testigo tenés que ir de mi casa. Y a vos durante la niñez o desde muy chico, los que se criaron adentro les enseñan
el mundo es malo, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, la gente, o sea, todo lo peor es el mundo. Entonces, obviamente, la persona sale, lo primero que ve, ya lo ve con miedo, y automáticamente los padres, vos tenés que volver, si vos querés que te hablemos, querés que te ayudemos, tenés que volver, y la persona no le queda otro remedio que volver. Claro, si tú solo en tu vida has conocido a testigos de Jehová, que es lo que más quieres, te expulsan y encima te dicen que vuelvan, que te portes bien, pues es que no tienes más mundos sociales. Yo lo he definido indiciariamente, siempre hablo hipotéticamente en el sentido de que no hay una sentencia condenatoria, las cosas como son, pero esto está dentro, o se parece mucho a lo que se llama un déficit de socialización, es decir, están en los casos de las niñas lobo en la India, por ejemplo, también ciertas culturas en el sur de México, en Chiapas, los usos y costumbres, en vuestros respectivos países, por ejemplo, en Perú, en el Amazonas peruano. Es decir, es una cosa que uno está en el mundo, pero no está comunicado con el mundo, si partimos de la base de ese indicio de adoctrinamiento desde la niñez que puede generar un sentimiento de culpa en cualquier faceta de la vida y que algunas víctimas me han llegado a decir, y se dijo en el juicio, que les genera un miedo atroz cualquier contacto con personas mundanas. Y eso, pues indicieramente puede ser, porque el miedo es uno de los fundamentos del odio. El miedo, o sea, la gente que odia es porque tiene un fundamento absolutamente de miedo. Si no tienes miedo, tú no tienes que odiar a nadie. O sea, resumidamente, pues no vamos a hacer aquí una clase de filosofía de la moral o del odio, ¿no? Por lo tanto, claro, todo eso va condicionando de tal manera, máxime si es desde la niñez, hasta el punto de que muchos, y hay que decirlo, muchos quieren volver. Y declaró uno en el juicio, que es que yo estuve a punto casi de reírme, quiero decir, con cariño, ¿no? Porque es pues, un testigo que explicaba todo muy bien. Pero yo no sabía que después de 2 expulsiones, y me enteré en el juicio, porque no estaba en su testimonio escrito, él, aún cuando fue a declarar el juicio, aún quería volver a ser testigo de Jehová después de todo lo que había contado que le había pasado a los comités judiciales. Y en ese momento dije, ¿esto qué es? Y eso la jueza lo vio, captó esa sutileza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estamos hablando ya de un punto ya legal, ¿no? Un punto que importa, que interesa bastante para que cada uno de nosotros y las víctimas vean qué pueden hacer, si pueden denunciar, qué acción legal tomar, ¿no? ¿Qué es legal y qué no es legal? Por ejemplo, el tema de la expulsión. ¿Es legal la expulsión? El título de expulsión. El comité judicial, por ejemplo, ¿no? Usted que ha estado en estos juzgados allá en España, cuando las autoridades vieron que la Watchtower hace comités judiciales, por ejemplo, o sea, ¿está bien llevar ese título, llevar ese nombre? Fíjate que aquí en España, en el juicio, de repente, sorpresivamente, no dijeron que se llamaban comités judiciales. ¿Sabéis cómo le dijeron que se llamaba? Comités eclesiásticos. Claro, es que hay un matiz que os voy a contar yo de las sutilezas y matices de estas cosas, ¿no? Porque no, entiendo yo que no se atrevían a decir ante una jueza que el estatus comunicativo y de sentido de la comunicación de la palabra judicial es el mismo o por encima del de los tribunales legales. Y ahí en el juicio, dice, se inventaron, creo yo, vamos, o se les ocurrió llamarlo comité eclesiástico. Eso es, bueno, entonces, ¿cuál es también la pregunta que un poco venía a decir Glenn? En cada país la fórmula de la denuncia es distinta, hay que basarse en las propias leyes de denuncia. Por ejemplo, en México, sobre todo en gran parte de Latinoamérica, se denuncia en la fiscalía. La denuncia en la policía tiene poco peso. Y segundo, aparte, como ya lo he dicho en muchas entrevistas, no me voy a repetir, es un caso muy complejo y a veces sí a denunciar, hola policía, hola fiscal, no, es que me han hecho un comité judicial o eclesiástico y ahora no me quieren hablar. Explicado así, que duele mucho, el juez, perdón, el fiscal o la policía no va a entender nada, es que es imposible. Por lo tanto, claro,
es un tema de tal complejidad técnica, de tan desconocimiento por parte de las autoridades judiciales y por fiscalía de cada país correspondiente y por las autoridades europeas e interamericanas, que exige, pues, como lo que estáis haciendo, cierta organización para ir elevando esa voz de cada organización, cada ONG, cada asociación, al objeto de que sus autoridades vayan conociendo que, en definitiva, hay muchas personas que se sienten víctimas. Y no solo se sienten, sino que entienden que se están vulnerando sus derechos fundamentales. Buenísimo, buenísimo. Gracias por... No sabía que en España no habían utilizado ese nombre de comité judicial. O sea, Son unos y me leguleños. imagino que en cualquier país, también en un juzgado real, hablar que nosotros hacemos comités judiciales, pues, ¿no? Deberían de cambiar. Justo un amigo me había pasado una info de que parece que ese término van a cambiarlo. Pero bueno, Sí, yo vayamos también a... lo leí, que ya Sí, lo iban sí, a ¿no? cambiar. Y dime, el ostracismo como medio de, como mecanismo de chantaje, o sea, no viola los derechos humanos? Glenn, yo creo que más o menos te he contestado anteriormente. He llegado a esa posibilidad jurídica, que evidentemente es provisional, indiciaria, pero evidentemente no es tanto el que, como he explicado anteriormente, que te dejen de hablar, sino el por qué te dejan de hablar. ¿Por Claro, qué te dejan claro. de hablar? Porque te han dicho que dejes de hablar, porque si sigues hablando, a ti también te van a expulsar. Eso podría ser una forma de condicionamiento, algunos lo pueden entender como una coacción, algunos como una intimidación y, por tanto, vulneración de derechos fundamentales. Porque hay que tener en cuenta una cosa: en todos los países del mundo, todos los delitos son vulneración de derechos fundamentales. O sea, no hay delitos que no sean vulneración de derechos fundamentales, salvo que no seas víctima de un delito. Por ejemplo, delitos contra el medio ambiente son delitos contra un bien jurídico colectivo, ¿no? Por ejemplo, un delito contra Hacienda Pública es un delito contra la Hacienda Pública. Claro, claro, nos quedó bien claro ese tema. Gracias, Carlitos. La otra sería, los estados nacionales no están en la obligación de respetar y hacer respetar los acuerdos internacionales de la Carta de la ONU en cuanto a los temas como los derechos humanos. Es que yo creo que aquí está la clave de todo. Es decir, hace falta un trabajo inmenso para no solo que las víctimas que haya o se sientan víctimas y haya pruebas, levante la voz, que estamos en un momento histórico, yo creo que bastante importante, sino que toda esa información se eleve a las autoridades nacionales e internacionales, al objeto de que la examinen. Aquí, como dije en alguna otra entrevista, no creo que consista en el eliminar de la faz de la tierra a los testigos de Jehová o a la doctrina, ¿no? Porque todas las doctrinas tienen sus fallos, ¿no? Evidentemente. Pero, por decirlo con una frase muy castellana, con la Iglesia hemos topado, o mejor dicho, en este caso, con los testigos de Jehová hemos topado, ¿no? Topado es, nos hemos encontrado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tiene muy mala prensa meterse con una religión. Muy mala prensa. Esto ha pasado en Rusia, mejor dicho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Rusia por hacer una declaración de ilegalidad no del todo fundamentada, y evidentemente, más allá de la declaración de ilegalidad, ¿de acuerdo? Lo que no puede ser ni en Rusia ni en cualquier lado es que se persiga a personas porque practiquen una religión. Claro, dentro de una religión, y ya no hablo de los testigos de Jehová, puede haber matices que puedan ser constitutivos de delito, o puede haber microorganizaciones criminales o coautorías, es decir, 3 ancianos o 3 sacerdotes que estén machacando a un testigo de Jehová o a un cristiano, ¿no? Y eso es lo que, digamos, vienen a denunciar las víctimas. Fijaros una cosa, siempre se suele decir, yo lo he defendido muchas veces, pero hay que poner un matiz. Las ideas no se pueden, en principio, ya voy a poner el matiz, criminalizar. ¿De acuerdo? Es decir, o las ideas religiosas no se pueden, en principio, criminalizar. Eso es una estrategia que se llevó hasta no hace mucho, cuando se habla de ley antisectas, ley anticultos. O sea, que piensen lo que quieran, como si quieren pensar que un árbol es Dios, etcétera, etcétera. No, ahí no estaba bien formulada la cuestión. Pero también es cierto que hay un matiz.
El nacionalsocialismo tenía unas ideas racistas, xenófobas, que llevaron a la perpetración, tarde o temprano, así pasó, del holocausto judío y gitano, y de extranjeros, y de homosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de una idea que ahora mismo sería, aquí en España, en todos los países, constituido de un delito de odio, ¿de acuerdo? Si la pregunta es también, ¿tenemos que esperar a que haya en una religión cualquiera víctimas por cientos de miles o por miles, trastornadas, apastilladas, también con intentos, sino también suicidios, etcétera? Pues yo creo que no deberíamos de esperar a eso, sino que las autoridades deberían de investigar todo esto que están diciendo las víctimas, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y no digo de realizar un control, digamos, exhaustivo de las religiones como si fuese una presunción de culpabilidad, ¿de acuerdo? Pero, oiga, yo no sé, si alguien mete en algunos ciertos grupos religiosos, mete su nombre en las primeras 10 páginas, las 7 son de víctimas contando atrocidades. Por lo tanto, el Ministerio Público o los jueces, es decir, al final lo que falta aquí, en muchos casos, es una organización para organizarse. Termino con esto, que a veces me alargo mucho, perdonadme, porque tengo muchas ideas y hay veces que no sé si las expreso bien. No, está perfecto, está perfecto. Hay veces que para organizarse hace falta dinero, lamentablemente es así, hace falta dinero. Hay veces que hay que buscar un mecenas, a un mecenas que diga, que apueste por el producto. Digo, no como consejo, ojalá llegue un mecenas o varios mecenas, pero la organización necesita dinero, siempre, porque es muy difícil que todo el mundo dé todo su tiempo, ¿de acuerdo? Porque todos tenemos que comer, tenemos que trabajar, y bastante hace mucha gente. Claro. Perfecto. Bueno, sí, tenía una consulta, una duda sobre el tema del dinero con la Watchtower. O sea, si bien es cierto, ellos recaudan mucho dinero en las donaciones y también con las ventas de propiedades, alquileres, compras, etcétera. Yo tengo dos dudas al respecto. La primera es, ¿la Watchtower tiene que darle está en la obligación de darle algún tipo de explicaciones a los testigos de Jehová de a pie sobre lo que gasta o cuánto gasta? ¿O simplemente decir, hemos comprado esto, estamos haciendo esto, estos proyectos, y este es un asunto? Y lo otro, el manejo del dinero que utiliza la Watchtower, en beneficio de algunas personas que han sido, entre comillas, importantes, como en el último caso que hemos visto de Anthony Morris, que le han comprado una casa de $200,000 en Estados Unidos, pero sin embargo a otros betelitas que salen no le dan absolutamente nada, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto sobre ese asunto? Vale, Antes sí. que responda Carlos, bueno, sabemos que Glenn tiene obligaciones que hacer, así que para que pueda dar su respuesta tranquilamente, bueno, vamos a agradecerle a Glenn para que, bueno, cuando se vaya ya sepa que, bueno, te agradecemos, mi amigo, tu participación y todo tu aporte que has dado en esta entrevista. Gracias, Nico. Sí, yo tengo que ir ahora al trabajo, ya estoy un poquito con el tiempo, pero igual, gracias también por el tiempo de ustedes, chicos, igual Carlos y también Lau. Gracias, Glenn, a ti. Tiempo, y obviamente este video va a ayudar muchísimo para desvelar muchas dudas, ¿sí, chicos? Y nada, dejo con esa pregunta. Muy bien. Gracias, Glenn. Un abrazo. Chao, chicos. Bien, vamos entonces al lío. Pregunta, en verdad, yo creo que Glenn pregunta 3 cosas, ¿no? El tema de la recaudación, el tema del trabajo y tema de seguros sociales, etcétera, etcétera, y el tema de Anthony Morris y el que se compra una casa, ¿no? Bien, el tema de la recaudación depende de cada país. Por ejemplo, en España, las confesiones religiosas no están obligadas, llamativamente y sorprendentemente, a declarar, por ejemplo, los donativos que reciben de cualquier persona, sean cristianos o testigos de Jehová, a su propia confesión, ¿no? No están obligadas a declarar. Es decir, el Estado no sabe cuánto recauda la Iglesia Católica, salvo porque la Iglesia Católica hace un informe anual que te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Claro, un informe anual hacia dónde
mal dinero, ¿qué hacen con el dinero? Pues Cáritas, esto, lo otro, ¿no? Pago de sacerdotes, y está puesto en su página web episcopal de cada país, si no recuerdo mal. Al menos en España seguro, porque lo he mirado. Los testigos de Jehová en España no declaran ni tienen la obligación de declarar. Francia, por ejemplo, sí que tiene la obligación de declarar. Sí que tienen la obligación de declarar. Y en Estados Unidos sí que tienen, si no recuerdo mal, espero no equivocarme, sí que tienen la obligación de declarar. En México ahora mismo no me acuerdo. La verdad es que lo sé, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Qué pasa con eso? Pues si un país no sabe cuánto dinero recauda una organización religiosa, como por ejemplo en España, cualquiera de ellas, no se sabe qué se hace con el dinero. ¿A dónde va ese dinero? ¿En qué se invierte ese dinero? Es decir, la pregunta es, ¿cumple el fin del donativo? Es decir, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, donativo para la obra mundial, donativo para la congregación, donativo para el Salón del Reino. La pregunta entonces es que el que da el donativo, que lo quiere dar para su Salón del Reino, la pregunta es si invierte para el Salón del Reino. Pues lo desconocemos. Lo desconocemos. En Francia no se sabe, en Estados Unidos también se sabe, pero y en México no recuerdo, ¿no? Y eso llama la atención muchísimo. Esa ultraprotección sin sentido, en mi opinión, que porque una religión sea religión, que es algo muy bonito, algo muy trascendental para los seres humanos, en España, al menos, no sepamos cuánto recauda y a qué fin va destinado concretamente en el sentido del donativo que hacen las personas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podríamos hacer muchas interpretaciones que divagar, por ejemplo, ¿no? Que es, ese dinero pasa a fundaciones, luego de una fundación esa fundación pasa a un país de África, luego de ese país de África pasa por ejemplo, a participaciones, acciones en industria de armamento o de tabaco, pues eso es divagar, no lo sabemos. Sabemos, o al menos así se ha publicado, de que los testigos de Jehová tienen ciertas acciones en algo que parece ser incompatible con su propia doctrina de fe. Y luego, evidentemente, hay una manifestación de muchos testigos de Jehová que dicen, bueno, yo he hecho tales donativos, mis demás compañeros, hermanos, también lo han hecho, pero decía una mujer, me acuerdo, creo que lo dijo en el juicio, y si no me lo dijo a mí personalmente, pero no tenemos ni un triste comedor social en España. Es decir, que si alguien queda en la hambruna, todo ese dinero que se va donando todos los meses, pues no hay ningún triste comedor social. Lo cual llama la atención en comparación, y yo no tengo por qué defender a la Iglesia Católica, ni es el sentido de lo que estoy diciendo, pero por ejemplo la Iglesia Católica pues tiene Cáritas, tiene no sé qué, tiene no sé cuántas, ¿no? En cuanto al trabajo, el trabajo llama la atención también que aquí en España, que es lo que tengo más conocimiento, aunque algo sé de México, pues muchos salones se han construido con mano de obra de los propios hermanos. ¿Qué pasa? Eso en principio no tiene por qué ser ilegal, no tiene por qué ser ilegal en principio, o hacer bocadillos, que es lo típico en las asambleas nacionales, etcétera, etcétera. Otra cosa es que se haga en condiciones hacer bocadillos de absoluta peligrosidad, 40 grados, o con baja, medidas de seguridad e higiene, o que se hagan trabajos peligrosos como de electricidad, etcétera, etcétera. Eso si fuera demostrado, si fuese así, ya tanto de los testigos de Jehová como de la Iglesia Católica, fuese así demostrado, podría ser constitutivo de un delito contra el derecho de los trabajadores, que no están cobrando ni seguridad social, ni sueldo, y aparte, pues en unas condiciones de alta peligrosidad, ¿de acuerdo? Cuando no, hipotéticamente, estadísticamente, de algún accidente laboral. Y también podría ser constitutivo de un delito, digo hipotéticamente, si se diera el caso, de un delito contra la seguridad social, es decir, contra las arcas del financiamiento de las jubilaciones y de las cotizaciones a la seguridad social. Es decir, un delito diferente al delito contra el derecho de los trabajadores. Pero es más, si esto fuera de forma repetida con menores de edad, aunque las personas voluntariamente lo hicieran de forma masiva y de forma repetida durante un tiempo, con traslado de sujetos de un territorio a otro, si fuese así, hipotéticamente, podría constituir un delito de trata de personas.
Ese ya es el delito estrella, ya es el delito number one. Eso sí pasa así hipotéticamente, pero claro, si la gente, que sí, si no hay denuncias, pues no puedo concluir, ni hay sentencias, ni las habrá. Aquí en España hubo un caso, una cosa muy interesante, y es que a la confesión religiosa se le condenó a pagar ciertas multas, no recuerdo ahora mismo a cuánto, por tener a 800 personas en Betel, Madrid, a Javier, perdón, con la sede nacional, sin estar cotizando en la seguridad social, los betelitas. Sí, 800 de personas. hecho, si mal no recuerdo, los betelitas aquí en México sí están dados de alta en el Seguro Social, con un salario mínimo, pero sí. Claro, en España desde el año 2007 están obligados, pero sí que es cierto que una multa, no sé de cuánto, o si al final se dejó en nada, pero a percibimiento, pero sí que se comprobó que había 800 personas que no estaban cotizando en la seguridad social. Pero luego, de ahí viene otra pregunta, es decir, ¿cuántos? La pregunta, lo digo porque pasó en el juicio, o sea, no es que, esto ya no es algo hipotético, en el juicio muchos ancianos dijeron que no estaban cotizando en la seguridad social. Sí, bueno, la mayoría. Bueno, al menos aquí en México, los que están en Betel, hasta donde yo sabía, sí los tienen, sobre todo los que están en las imprentas, los que están asignados a la imprenta, porque además la tienen como eso, registrada como una imprenta, no como una cuestión religiosa. Entonces, hay algunas cuestiones legales que sí tuvieron que cubrir. Pero Claro. las personas que participan en los comités de construcción y a los que se llevan y andan fleteando por todo el país, pues realmente como son voluntarios, a veces participan, a veces no, pues no tienen ni salario, ni seguridad social, ni nada, porque meramente son voluntarios. Claro, hay muchas víctimas que se quejan luego en el futuro, al tiempo, cuando salen o son expulsados de eso, de que estuvieron pues muchas fines de semana haciendo un montón de cosas. Ya no digo limpiar, que es algo, por ejemplo, perdón por la expresión, yo pertenezco a un club de hockey, patines, que bueno, pues de vez en cuando, si me escucharan mis amigos dirían que no, pero bueno, he hecho una mano pues llevando esto, llevando lo otro, ¿no? Pues claro, limpiar la pista de hockey los fines de semana pues es un acto voluntariado, ¿no? No podemos decir que eso es una explotación o un delito contra el derecho de los trabajadores. Pero otra cosa es que haya pues una cierta peligrosidad, el calor o algo continuado o peligroso. Pero hay una cosa muy interesante del juicio de aquí de España, que habría que ver si pasa en otros países, pero aquí la mayoría de ancianos que declararon decían que no estaban cotizando la seguridad social. Claro, uno puede ser anciano y, no sé, va al Salón del Reino 3 días a la semana y está pues 1 hora o 2 horas. Pues bueno, eso es una especie de voluntariado, se podría interpretar, ¿no? Pero si un anciano está de anciano casi 24 horas al día, porque está con 300 comités judiciales, llamando a fulanito, llamando a menganito, es decir, algo similar a lo que hacen los sacerdotes en la Iglesia Católica y que cotizan por ello, y tienen un sueldo. Si hay algo comparable o si hay ancianos que estén en esa situación comparable de trabajo continuado, sin perjuicio de que puedan tener sus trabajos, ojo, sin perjuicio porque puede ser también media jornada de anciano, por decirlo de alguna manera, eso llamó la atención en este juicio de España, que todos los ancianos o la mayoría de ancianos dijeron que no estaban de alta a la seguridad social. Entonces yo me pregunto, ¿un Estado debe de permitir que tengan a 30.000 ancianos en España? Vamos a poner el caso, ¿no? 20.000 ancianos en España, comparativamente a los sacerdotes de la Iglesia Católica, y que ninguno esté de alta de la seguridad social o que la mayoría no esté de alta de la seguridad social y que no estén cobrando? Pues yo creo que esto, si fuese así, ojo, que no lo sé, pero lo digo por lo que pasó en el juicio, pues no sé, la seguridad social tendría que hacer algo, ¿no? Oiga, ustedes están aquí todo el día haciendo funciones religiosas que similarmente a los sacerdotes de la Iglesia Católica están pagando. La Iglesia Católica está pagando todos los meses sueldos y seguridad social. ¿Se debería investigar eso? Pues bueno, pues no lo sé. Mira, de hecho, no sé si estuviste al tanto que del famoso juramento de pobreza que hacen en Betel, donde firman un acuerdo en el cual, bueno, hacen justo iba a eso ahora. que inclusive hasta lo que trabajan, si trabajan
por fuera, con permiso, le tienen que dar la plata a Betel. Es que justo pasó también en el juicio que algunos ancianos dijeron, no sé cuánto, no recuerdo ahora mismo, lo podía comprobar, que decían, no, sí, yo estoy de alta en la Seguridad Social. Y yo le dije, usted está, pero cobra dinero. Dice, no. Digo, a ver, usted está de alta y no cobra. Dice, no, no. Pero y yo pregunté, oiga, pero ¿qué pasa? ¿Que usted recibe una nómina, recibe un dinero, pero lo devuelve? Dice, no, no, ni me lo dan. Y entonces, usted está de alta, entonces no cobra. O sea, entonces, ¿qué quiere que te diga? Blanco y en botella, al menos en ese caso. Sí, son muy triquiñuelos para salirse con la suya. Al final de cuentas, eso a mí siempre me llama mucho la atención. Y por un caso que teníamos ayer que Nico te estaba contando, a mí me llama mucho la atención porque creo que sí, la Organización de los Testigos de Jehová tiene grandes influencias y tiene mucha injerencia jurídica, ¿no? Trabajan con abogados, tienen despachos enteros. Al año no sé cuánto están pagando de indemnizaciones, pero es una millonada. Entonces, todas las donaciones que se recaudan, a final de cuentas, es para que ellos puedan seguir, obviamente, en sus inversiones y en sus negocios, pero al mismo tiempo en su área jurídica para tener buenos abogados y para tener, yo hasta me atrevería a decir, el dinero suficiente como para comprar voluntades. Por lo que vimos ayer. Aquí en España es muy difícil, no digo otros países, no me quiero meter en ningún problema criticando a ningún país que pudiera pasar. Aquí en España es muy difícil, hay una cierta cultura, no digo que no pase, evidentemente, ni debe de pasar porque evidentemente en todos los países es delito, ¿no? Pero sí que es cierto que estas formas de obtener el dinero, que es un poco volviendo a lo anterior, es decir, la pregunta es, ¿todos esos donativos van al fin del que da el donativo, al fin del donativo? Claro, lo que llama la atención, o se podría investigar, o al menos en Estados Unidos, porque es la matriz, es si yo hago unos donativos para obras sociales, la obra mundial, que la obra mundial, según dice la página web, es para hacer atalayas y revistas, no hay más, no hay más. No es para comprar inmuebles. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que ustedes, todos los donativos sean para cosas que no tienen que ver con inmuebles, ¿de acuerdo? Salvo lo que quiera aportar cada uno en su salón para construirlo, mediante donativos. Y entonces, ese excedente de dinero, ¿cómo se ha conseguido? ¿Cómo se ha conseguido? Pregunto, ¿no? O sea, no lo sé. Es decir, porque hay tantos bienes en bienes raíces, bienes inmuebles, que eso es una pregunta. Claro, la pregunta es que eso solo se podría saber, ojo, fijaros, eso solo se podría saber siguiendo el rastro del dinero de país a país. Claro, si, vamos a poner el caso, si un dinero pasa a Francia, en donde tienen que declarar, luego pasa a un país que no tienen que declarar, y luego pasa a una fundación, vamos a poner el caso, ¿no? Un caso hipotético. Y luego de una fundación pasa a unas acciones en donde se revalorizan porque son a lo mejor de armas o de tabaco o lo que sea. Y luego pasa a una fundación que hacen unos actos pues, bueno, también de donativos. Al final, ese dinero, digo yo, sería muy fácil, no digo en los testigos de Jehová, digo en cualquier empresa o cualquier cosa, enmascararlo luego para llevarlo a comprar inmuebles, por ejemplo, desvirtuando el fin del donativo. No digo que pase eso, pero llama la atención que haya tanto excedente en inmuebles y los gastos que tienen, según ellos publican en la página web, si no recuerdo mal, el último año fueron 200 millones de dólares. La pregunta es, si ustedes han recaudado 1.000 millones de dólares, ustedes esos 800 millones de dólares no están destinándolo, si fuese así, al fin del donante. Y eso podría desvirtuar y podría, en ese caso hipotético, podría ser constitutivo de algún delito que habría que estudiar. Si contra Hacienda Pública, ahora mismo habría que estudiarlo. Bien. Bueno, volviendo un poco al tema de lo que le compete como factor humano, ¿qué herramientas tiene el ciudadano común que considera que sus derechos
humanos han sido vulnerados por parte de una secta como la de los Testigos de Jehová. ¿Qué herramientas tiene? A ver, todos los estados civilizados y democráticos dan herramientas a cualquier persona que haya sido afrentada en sus derechos fundamentales. Todos. Tienen la oportunidad de ir a fiscalía, sobre todo en los países latinoamericanos, en España, fiscalía, policía, y hay, por lo que yo conozco, sobre todo España y Europa, hay mucha sensibilidad en cuanto a la denuncia de una víctima, ¿no? Y sobre todo, evidentemente, si denuncia abusos sexuales. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que este tipo de problemáticas que denuncian aquí las víctimas de los Testigos de Jehová es una problemática demasiado compleja. Lamentablemente, denuncias individuales que quien quiera lo puede hacer, está en su legítimo derecho, por lo que tengo conocido han caído en saco roto. La única que llegó un poco lejos, digo, que no tenga que ver con abusos sexuales, ¿no? Fue en Bélgica, en primera instancia, creo que fue una persona, denunció el ostracismo, ganó, pero luego el Tribunal de Apelación de no recuerdo qué ciudad, de ahí de Bélgica, pues sería Bruselas seguramente, lo desestimó. Hace poco, en verdad, en 2022 aproximadamente. Es decir, esas denuncias individuales yo creo que no se comprenden, no se entienden, salvo que haya pruebas tangibles. Y también hay un problema, que muchas víctimas de los Testigos de Jehová, por miedo, porque han necesitado un tiempo para repararse, y en el momento que se han vulnerado hipotéticamente, o según dice la víctima, sus derechos fundamentales, no estaban preparados con un móvil o con cualquier situación. Por lo tanto, lo primero que hay que tener es pruebas. Las pruebas se pueden obtener de muchas maneras. Yo aconsejo siempre asesoramiento jurídico de personas expertas. Si alguien de los que nos está viendo en cualquier país del mundo, gracias a que cuando hice la tesis doctoral tuve muchos amigos de Latinoamérica que estaban haciendo la tesis doctoral conmigo en aquella época, por lo tanto tengo muchos colegas que conocen la problemática, han leído mis publicaciones y trabajamos conjuntamente en muchas cosas, y podría derivarles a algunos de mis colegas en Latinoamérica. No tengo en todos los países, evidentemente, porque no a lo mejor en Belice no tengo, pero por ejemplo en Honduras tengo, bueno, Venezuela, Colombia y todos los países más o menos grandes. Y ya para finalizar y responder a tu pregunta, yo la opción que estoy viendo que es más adecuada es a través de organizaciones, llámense ONGs, no sé cuál es la fórmula más adecuada en cada país, asociaciones, llámense como se llamen, si quieren llamarse víctimas de Testigos de Jehová o como se quieren llamar. Pero la única fórmula que yo veo adecuada, si partimos del presupuesto de que hay ciertas víctimas en cada país, tal y como se puede reflejar viendo Facebook o YouTube, una simple pasada, en vuestros canales, por ejemplo, que relatan cosas muy llamativas, ¿no? y bastante fuertes. Es la fórmula organizativa. Primero, porque una víctima normalmente no va a tener la capacidad económica suficiente para costear un abogado, sea experto o no, en un asunto tan complejo. Luego, un abogado de oficio gratuito, que hay muchos en muchos países, no va a entender absolutamente nada porque ni está especializado ni va a querer especializarse. Por lo tanto, una solución a la incapacidad de poder pagar un procedimiento así, que es muy caro, es muy parecido a casos de violencia de género doméstica, que hay que hablar y analizar la historia a veces de 20 años, o de 15 años, o de toda una vida. Solo escuchar el relato son semanas. O sea, eso es carísimo. Las cosas como son. Sí, aunque cobres el precio de la hora de abogado a precio de panadero. Es carísimo. Si tienes un panadero todos los días, 8 horas al día, pues hombre, al final el pan te va a salir caro. Entonces, la fórmula organizativa yo creo que es la más conveniente. Eso es muy costoso para muchas personas y para mucho voluntariado, pero solo así se puede entender por qué lo que dice uno es A, por qué lo que dice otro es A también, y da sentido a lo que dice uno y a otro. Por lo tanto, estas iniciativas que está habiendo en muchos países de Latinoamérica y también de Europa, porque sé que en Italia lo están haciendo, en Portugal, etcétera,
y una posterior, lo voy a decir claramente, unión de esas asociaciones con las de los otros países es la única forma de unir toda esa información e ir a donde haya que ir. Con respecto a estos clases de delitos, quiero preguntarte algo. Hay muchos casos, por ejemplo, que hay delitos que prescriben después de cierta cantidad de años contra la Eso, persona que te hace el delito. Pero vos también estás en tu derecho de demandar a la organización por ser parte de esta organización y abusar de ese poder a la persona. Entonces, ¿prescribe o se puede hacer igual la demanda en cuanto a los delitos contra la organización? bien, en cada país hay unos plazos de prescripción diferentes, en cada tipo de delito, ¿de acuerdo? Por tanto, no voy a entrar ahora en todos los países a decir los plazos de prescripción porque no me los sé, fundamentalmente de memoria. Pero cuanto más grave es el delito, más plazo de prescripción hay. ¿Qué es lo que he notado yo cuando alguna persona ha venido a mi despacho porque quería denunciar de alguna manera, penalmente, por ejemplo, ¿no? Lo que he notado es que muchos vienen pasado muchísimos años del indiciario delito o de la posibilidad de que fuera víctima de un delito, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Por dos motivos. Uno es porque ya después de muchos años se han empezado a sanar psicológicamente, eso así me lo dicen, han encontrado la fortaleza de iniciar acciones legales. Eso ha pasado en muchos casos en España, muchos o relativamente algunos, de abusos sexuales. Es decir, que muy parecido al tema de abusos sexuales, cuando se es menor de edad, no se tiene la fortaleza, ni se tiene la madurez, ni se tienen los conocimientos para denunciar con 8 años o con 10 años. Como muchos lo dicen a los padres. Claro, entonces, de hecho, en España han ampliado el plazo de prescripción de los abusos sexuales, ahora llamadas agresiones sexuales, lo han pasado lo han pasado al final hasta 35 años y hasta 55 en agresiones sexuales graves. 55 años desde que se comete el delito. Es decir, toda una vida, es casi imprescriptible. ¿A qué voy con esto? A ver cómo lo digo. Hay un hándicap en contra de las posibles víctimas de los testigos de Jehová. Y es que en muchos casos han pasado muchos años de esos delitos o presuntos delitos o de posible ostracismo o contra la libertad religiosa, que son delitos que no tienen una pena demasiado alta. Otra cosa es un abuso sexual que tiene más pena alta en la mayoría de los países, o como en España hasta 55 años. Por lo tanto, muchos casos penalmente no se pueden llevar. Y si no lo puedes llevar penalmente, en muchos casos, civilmente es difícil comprobarlos. También se puede llevar por lo civil, que la prescripción de los daños psicológicos y morales es más alta. Pero hace falta pues, pruebas periciales psicológicas, informes médicos, etcétera, etcétera. Yo lo que he notado ahora mismo, precisamente, es que por las víctimas de España, sobre todo, y también que he ido leyendo vuestros canales, y etcétera, es que hay una voluntad más masiva de, digamos, denunciar al menos públicamente y muchos de ellos ir a los tribunales en sus respectivos países. Y está haciendo que ya no haya tantas víctimas de hace 20 años que quieran denunciar, sino parece ser, esa es mi interpretación, de que hay más víctimas más recientes que quisieran denunciar. Y eso creo que solo se ha conseguido gracias a vuestra labor, realmente lo pienso, vuestra labor en los canales de YouTube, en las redes sociales y a los casos que habéis ido destapando y contando desde sobre todo el caso de la Royal Commission. Sí, ya no hay tanto tabú y las víctimas no se sienten tan aisladas o solas en ese proceso. Ya saben que eso es fundamental, ¿no? En cualquier movimiento de defensa de derechos humanos, saber que no eres el único y saber que puedes salir adelante acompañado, sí te da mucha más valentía para hacer lo que tienes que hacer, a que si te sientes totalmente solo. Exacto. Y el sentimiento muchas veces de culpabilidad que hay y que perdura durante muchos años de lo he hecho bien, lo he hecho mal, vuelvo o no vuelvo. Ese sentimiento de culpabilidad que cuentan muchas víctimas hace que cuando se deciden a ir a los tribunales de alguna manera, han pasado muchos años. En cambio, como decía, ahora toda vuestra, digamos, divulgación está ayudando a muchas personas
a adquirir cierta valentía y fuerza. Y eso es un cambio muy notable en los últimos años. Te hago otra pregunta relacionada ahora con la sucesión española, ¿no? ¿Por qué se ha alargado tanto el tema de la sentencia en cuanto al caso de esta asociación de víctimas de España? Pues no lo sabemos. Yo creo que es fundamentalmente por dos cosas. Una es porque, en verdad, el juicio terminó el 30 de enero, decían pasado 6 meses, de hecho, es decir, el domingo a las 6 meses, y ha habido huelga de funcionarios públicos, que es una figura que hay entre el juez y los funcionarios más, digamos, simples, por decirlo de alguna manera, los auxiliares de justicia, que son los letrados y letradas de la administración. Son unos funcionarios que tienen unas competencias especiales. Y eso ha retrasado todo, no solo el tema miles y millones de casos en España. Ese es un elemento. También es cierto que, por ejemplo, yo hice el informe, es decir, cuando los abogados finaliza el juicio, hacemos el informe, en este caso oralmente, tuvimos 1 hora más o menos cada uno, y la fiscal, que es una parte más en el procedimiento, también lo hizo más o menos en media hora, 1 hora, y dejó bastante, digamos, dejó bastante clara su opinión, cosa que yo creo que le va a ayudar a la jueza a hacer la sentencia. Entonces, yo creo que más bien lo que ha pasado es que ha habido huelga de funcionarios y que la jueza quiere hacer una sentencia perfecta. Perfecta, que es que nadie que pierda pueda levantar la sentencia luego en apelación. Porque no es que la jueza se juegue su prestigio como jueza en este caso, pero hombre, yo creo que es un caso que es para un juez muy bonito, es un caso que tiene mucha trascendencia, que puede crear mucha jurisprudencia a nivel nacional e internacional, porque, en definitiva, si los testigos de Jehová pierden en España, van a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, si pierden, la sentencia de la jueza va a ser examinada por A o por B por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la jueza lo sabe. Y no es que vaya a tomar más competencias o más profesionalidad a este caso que a otros, ni mucho menos, porque los jueces son imparciales y tienen ese deber de ser pulcros en su trabajo, ¿no? Pero sí que es cierto que es un caso muy complejo que le está llevando más tiempo. Y, en definitiva, creo, como decía, que la jueza quiere hacer una sentencia perfecta jurídicamente. ¿Habías visto tú alguna vez, igual ya te lo han preguntado mucho, pero es que es increíble que una organización demande a las víctimas, a sus víctimas, ¿no? Los que me estéis viendo ahora mismo y hayáis visto otras entrevistas, pues es que yo creo que es la clave del caso. O sea, es lo que ha llevado al asombro mundial, porque si ya demandas, pide 400 millones de dólares. De euros. Ya que demandas tanto daño y están, no sé, vinieron 12 testigos de Jehová que vinieron a decir que, bueno, que tienen un daño psicológico por la asociación inmenso. Y no lo dudo, y yo no lo dudo, pero si tú quieres reparar el daño, de alguna manera, pues pedir 25.000 euros, pues es casi una broma. Y luego, en verdad, ¿se le reparará el daño a esas personas o el dinero irá a parar a las arcas? Va a las arcas porque es la que demanda. Que luego lo quiera repartir de alguna manera a los que fueron al juicio, pues a lo mejor no lo sé. Pero yo creo que es el punto de inflexión. El tema de... Porque... Y nos lo seguimos preguntando. ¿Por qué ha demandado la confesión religiosa? También es cierto que hay manifestaciones de mis clientes que aparentemente pueden llegar a alguien puede pensar que pueden ser injuriosas. No lo vamos a obviar. Decir que los testigos de Jehová son una secta destructiva que arruina la vida de sus miembros, de la familia, su salud, pues hombre, no es hablar bonito. Eso está claro. Y que uno se pueda sentir ofendido. Pero el sentirte ofendido no quiere decir que se cometa una injuria. Que no sea verdad, o sea...
Porque si tú te basas en una veracidad o en una verdad, que es lo que hemos tratado de hacer en el juicio, pues entonces no tienes una intención injuriosa, gratuita, para denigrar, etcétera, sino tienes una intención informativa, comunicativa, preventiva, de libertad de opinión, etcétera. Por lo tanto, en verdad no sabemos por qué han demandado, porque el efecto, que se llama el efecto Streisand, creo que se llama, ha sido el contrario. Yo voy a dar un dato que no sé si lo he dicho, pero al juicio vinieron muchos abogados, no sé cuántos, de Estados Unidos. O sea, yo iba solo, a mí se me da bien ir solo. tenía un ayudante, tenía un y un ayudante que me tomaban notas en el juicio, eso es verdad. Pero yo no me intercalaba como ellos, que cambiaban de abogado un día, luego, porque eso cansa mucho mentalmente, estar 9 horas, aunque sean 9 horas viendo una película, cansa mentalmente. Pues imaginaros un juicio así, ¿no? Entonces... Si se les da a ser montoneros. Claro, y vinieron abogados de Estados Unidos, al menos yo recuerdo al menos 2 o 3, que hablaban en inglés, etcétera, etcétera. Entonces... ellos sí que han puesto toda la carne en el asador para ganar y tienen todo el derecho de hacer todo lo posible para ganar. Pero se gane o se pierda, no sé quién lo dijo hace poco, lo escuché en una entrevista, se gane o se pierda por 25.000 euros, que hombre, no es una cantidad barata, pero tampoco se va a arruinar nadie. O sea, la asociación va a seguir para adelante, se llame de víctimas o de personas perjudicadas o como se llame. Pero lo que está claro es que el efecto ha sido el contrario. Al final, muchas personas han levantado la voz y no comprenden por qué los testigos de Jehová se pueden sentir ofendidos. Y nadie lo niega, que se puedan sentir ofendidos en mayor o menor medida. Pero no han respetado la libertad de información, la libertad de opinión, y yo creo que al final hay más gente que está saliendo, y esto es una hipótesis, hay más gente que pueda estar dudando de salir y algunos que han salido, pues levantar la voz y venir a vuestros canales, porque yo no sé, y ahora os hago una pregunta a vosotros. Yo estoy viendo vuestros canales desde hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Mi pregunta es, ¿había habido, tanta afluencia de víctimas saliendo en los canales en los últimos 2 años? ¿O se ha mantenido, digamos, la cantidad o vuestra percepción de cantidad de víctimas que han salido en los canales de YouTube? Es que sinceramente es impresionante la cantidad de víctimas que cada día se van uniendo y van saliendo y van queriendo contar su historia. Y de hecho basta que una persona cuente su historia para que aparezcan 2, 3 más para que te sienten, mira, me pasó algo similar, algo parecido, me siento identificado con esto, me siento identificado con aquello. Yo creo que el gran problema de los testigos de Jehová es que estamos en una etapa fundamental donde ellos están quedando desenmascarados en todo lo que realmente es esta secta, ¿no? Quedaron totalmente expuestos. Y creo que lo que hicieron en el caso de la Asociación de Víctimas de España fue un manotazo ahogado para querer apagar un poco el incendio y acallar las voces, pero no se dieron cuenta que la cantidad de víctimas fueron mayor a la que ellos pensaban y que todas alzaron la voz en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, al final conseguimos reunir 70 en tiempo express, que son los que, no digo valientes, porque también son valientes y hay que respetar a los que no quisieron mandar su testimonio o lo que fuese, ¿no? Pero efectivamente, al final eso tiene un nivel comunicativo bestial. Cuando yo veía a la jueza, que luego a lo mejor podemos perder, pero veía a la jueza diciendo, yo, como decimos en España, estoy flipando. Flipando es alucinando, ¿no? Digo, no me puedo creer lo que me están contando. No me lo puedo creer. Y claro, eso es para una mundana, para un testigo de Jehová, que vea que su confesión religiosa, que tanto decía que no utilizar el aparato legal de Satanás y de la ramera, tal cual, utilizarlo contra seres humanos, contra el fundamental derecho al sentimiento, pues esto ha hecho que la gente esté alucinando, no solo alucinando,
esté irritada, esté cabreada y esté poniendo ese granito de arena todos los días en vuestros canales de comunicación. Bueno, relacionado a este caso, bueno, de la asociación de víctimas, la última pregunta que tengo para hacerte es si tienen futuro las organizaciones de víctimas, sabiendo que la secta se está organizando para hacer campaña de maquillaje frente a los estados. Pues taxativamente tiene mucho futuro. Yo sé que algunas tienen miedo de constituirse como asociación o como se quiera llamar, organización ONG de víctimas de los testigos de Jehová. Voy a poner un ejemplo. Si aquí en España se pierde, que una asociación se constituya en Guatemala, vamos a poner un ejemplo, de asociación de víctimas de los testigos de Jehová, no quiere decir que en Guatemala se pierda ahí el caso. Sí, la confesión religiosa demanda. O sea, se puede perder en España y en otros países no. O sea, es totalmente independiente, ¿no? Y como decía anteriormente, yo creo que la fórmula de abaratar costes, de ayudar con los mejores psicólogos con los que se pueden contactar en cada país, que tengan cierta experticia o cierta especialidad, que los hay en todos los países, lo que pasa es que hay que sacarlos, hay que averiguarlo muchas veces, ¿no? Hacer convenios de colaboración. Solo a través, yo creo, de asociaciones, ONGs o la fórmula jurídica que cada uno considere oportuno, llámese o no de víctima de los testigos de Jehová o de perjudicados o de lo que sea, es la única forma en donde se puede dar, primero, consuelo y ayuda psicológica a las víctimas. Segundo, asesoramiento jurídico. Tercero, pues al final, el no sentirse sola, que es lo que decía Lau. Y todo eso pasa por estar organizados de mejor o peor manera, porque sí que es cierto, siempre, como en cualquier grupo humano, siempre hay desavenencias, siempre hay alguna problemática, pues uno no está de acuerdo con el presidente. Eso es normal, no pasa nada. También los que no están de acuerdo tienen derecho a formar otra asociación sin más, digamos, perjuicio que discrepancias en cuanto a la dirección, pero al final siempre es positivo, creo yo. Sí, creo que algo muy importante en cuestión asociativa es que muchas personas no saben que son víctimas hasta que lo exponen. Y creo que eso es lo que ha pasado mucho con las redes y con este trabajo de la asociación, porque pasa, ¿no? Incluso en muchos otros colectivos, personas del colectivo LGBT, mujeres, que han vivido muchas violencias y no las identifican, ¿no? Entonces, cuando dicen, oye, esto es violencia, esto está violando tus derechos humanos, te das cuenta y es entonces que puedes hacer un análisis de tu vida y decir, oye, he sido violentado. Porque muchas veces el desconocimiento, y más sectario, que no te permite salir a ningún lado, no te permite identificarlo, pues difícilmente una víctima sabe a veces que es víctima, ¿no? Creo que sí es muy importante, se ganen o no se ganen los juicios, que haya más personas que estén unidas hablando del tema. Sí, hay muchas personas que están confundidas, que incluso no saben cuáles son sus derechos, porque evidentemente no todo el mundo estudia derecho, por supuesto, evidentemente, ¿no? Pero ciertos trastornos psicológicos que tienen muchas personas, que son debidas a ciertos delitos, a pesar de tener el trastorno, no son capaces de reconocerse como víctima, e incluso hay una cierta autonegación, como ha pasado históricamente la violencia de género y la violencia doméstica, de autonegación, autoinculpación y luego también incluso justificación de los maltratos, que eso es lo más grave y que tiene ciertas reminiscencias, ciertas similitudes precisamente con la persuasión coercitiva o lavado de cerebro o condicionamiento o adoctrinamiento de este tipo de fenomenología criminal de las sectas, ¿no? De hecho, lo comenté hace poco en otro canal, pero me gustaría comentarlo. Ahora, justo igual es mañana o el lunes, y si no ya sería para el 1 de septiembre, sale publicado un artículo mío en lo tengo que decir porque es la verdad, en la posiblemente mejor revista de derecho penal de España, y yo diría casi, me atrevería a decir, de las mejores de Europa, por el ranking que tiene de alto impacto, un artículo que vincula
la fenomenología de la violencia psicológica, la violencia de género psicológica, sobre todo esta sutil, esta que tiene un micromachismo que va mermando a la mujer, que la provoca esa autoculpabilidad, justificación del maltrato, con la persuasión coercitiva. Es decir, la persuasión coercitiva y esta fenomenología que estamos hablando de las sectas coercitivas o criminales. Ese artículo pues tiene sus cosas positivas, digo, a nivel político, y sus cosas negativas, porque hay gente que se puede sentir, y lo tengo que decir, lo voy a decir públicamente, ofendida porque se puede mantener que la fenomenología de la violencia de género exclusivamente, digo como ataque o dinámica criminal, solo existe contra las mujeres. Cosa que yo no voy a negar, es decir, hay una violencia de género psicológica, incluso más grave que la física, pero los motivos de ambas violencias son diferentes. Evidentemente, la violencia de género fundamentalmente es un ataque a la mujer por ser mujer o por cuestiones históricas, y eso ya sería una cuestión de patriarcado, que es más discutible según qué países, ¿no? Etcétera. Pero lo que sí que es cierto y que expongo en el artículo, y lo mantengo aquí, lo mantendré mañana y pasado y el año que viene, es que lo que es la dinámica criminal, es decir, el cómo se hace, el cómo se crea ese maltrato psicológico, es muy similar en ambas violencias. Así que cuando se publique, pues lo pondré en mis redes y ojalá aporte un granito de arena, porque claro, lo que yo digo no es que me lo esté inventando, digo, voy a hacer un artículo que lo vincule. No. Después de unos cuantos años te vas dando cuenta de que la psicología de España, de los psicólogos más afamados de España, de Europa y de Estados Unidos sobre todo, han hecho ya artículos, no artículos, estudios científicos de campo, con detección de cuestionarios a víctimas que vinculan ambas violencias. De hecho, la propia Leonor Walker, que es una de las primeras iniciadoras de estudiar científicamente la violencia de género, una norteamericana, y otros grandes científicos de esta materia, ya hablaban en sus artículos de los años 70, 80 y hasta fecha de hoy de esa vinculación de la violencia de género con la persuasión coercitiva o lavado de cerebro de las sectas coercitivas. Perfecto. Sí, hay bastantes estudios de eso. Y eso la clave de... Ya claro, ¿yo por qué hago el artículo? Porque los legisladores tienen que saberlo. Tienen que saber que hay una fenomenología criminal que se está castigando duramente por ser una violencia de género psicológica tal, pero que también existe, no solo en grupos religiosos, sino en dinámicas incluso de relaciones interpersonales. Perfecto. Total. Carlos, para finalizar un poco esta entrevista, me gustaría que nos hables ahora en cuanto a la temática de lo que representa justamente, ahí quiero mostrarlo. Ay, perfecto. Gracias. Tu libro que has hecho, ¿no?, acerca de sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano. Pues, Nicolás, te agradezco mucho que me dejes brevemente, porque también lo he dicho en otros canales y tampoco quiero yo aquí aburrir a todo el mundo. Es un libro para México, porque si vosotros que lleváis redes sociales, tú Nicolás, Glenn, Neri, bueno, otros youtubers y activistas, saben que hay un porcentaje de gente que ve vuestros vídeos muy grande de mexicanos, muy grande. De hecho, mi propio canal de YouTube, donde he ido colgando estas entrevistas, hay un porcentaje sorprendente de gente mexicana. Esto no lo he sabido hasta ahora. O sea, la casualidad de la vida, de que yo me ponga a escribir un libro hace 5 años, después de terminar la tesis doctoral, y hacerlo para México, se debe a motivos personales y profesionales, evidentemente también, para poner un grano de arena. Pero este libro, sobre todo, como decía en otro sitio, ojalá lo compren por muchas víctimas, pero sobre todo va dirigido a que los profesionales del derecho, como abogados, fiscales, jueces, tengan un mayor conocimiento, una mayor perspectiva jurídica de cómo poder afrontar estos casos.
sin perjuicio de que cualquier víctima o ciudadano cualquiera lo pueda leer, porque es mucho más sencillo de leer que la tesis doctoral, que eran 1000 páginas, que es este libro de aquí, que son 1000 páginas, y la verdad es que, como decía, no recomiendo a nadie que no tenga un poco de cultura jurídica. Este libro es más sencillo, habla mucho de casos de México, habla también de casos de Perú, por ejemplo, casos de Europa, casos de Estados Unidos, pero habla sobre todo de dos cosas. No solo de la fenomenología criminal que existe y que doy por acreditada en este libro por los estudios científicos que hay a nivel de psicología, sociología y las sentencias, ojo, porque ya si no hubiera sentencia en ningún país del mundo, pues te diría, oye, pues no hay nada, ¿no? Pero es que hay sentencias en Perú, en México, en Estados Unidos, en España. Lo que pasa es un chorreo, es decir, una gota que van cayendo sentencias poco a poco, ¿no? Pero ya definitivamente el libro es finalmente destinado para los legisladores, es decir, para que comprendan que hay un vacío legal, que comprendan que hay muchas víctimas y que hay un vacío legal que deben de poner solución. Yo voy a tratar de llevar esta propuesta legislativa, porque al final del libro hago una propuesta legislativa que puede ser mejor o peor, evidentemente, y que hablando con más compañeros se puede mejorar inmensamente, porque esto está pensado solo por mí y nadie más por mí que por mí, y que 50 personas, evidentemente, y muchos diputados y muchos técnicos a nivel jurídico podrán mejorar mucho más que yo, evidentemente. Pero estoy tratando de llevarlo al Congreso de la Nación de México. Tengo ciertos contactos que no es que me estén haciendo el favor, sino se han interesado por el libro, se han interesado por la propuesta, y vamos a tratar de esa semana que voy a México a hacer las presentaciones del libro. Voy del 21 de agosto al 26 de agosto a Ciudad de México a hacer varias presentaciones que ahora te voy a comentar, y una de ellas es posible que hagamos la presentación en el Congreso de la Nación. Y a partir de esa presentación en el Congreso de la Nación, parece ser que puede haber algún diputado, no puedo decir más, algún diputado interesado en adoptar esta propuesta o modificarla, etcétera. Por supuesto que sí, porque esto no tiene derecho de autor en el sentido de que se puede mejorar siempre. Y las presentaciones del libro la hago por dos cosas. La verdad es que al final me he pasado de presentaciones. Voy porque voy de vacaciones a México, voy a ver muchos familiares, a disfrutar de México, que me encanta, los tacos, el mezcal, las playas, todo lo que pueda. Entonces dije, bueno, pues estoy en México, he hecho un libro para México, ¿qué menos hacer las presentaciones? ¿Qué pasa? Empecé a llamar a varias universidades y al final todas me han dicho que sí, o casi todas. Entonces, también siento porque tengo cierta relación con colegas de ahí, ¿no? De cada universidad. Entonces, empiezo seguramente en Guanajuato el día 21, el día 22 está por confirmar, pero casi seguro va a ser, dejadme un segundo, si no recuerdo mal, el 22, un momento, si no me lío. El 22 por la tarde, entre 5 y 7, va a ser en la UNAM, seguramente. El 23 por la mañana en Anáhuac, también Ciudad de México, en la Universidad de Anáhuac. El 23 por la tarde en el Colegio Ilustre y Nacional de Abogados de México. El 24 en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. El 24, sí. El 25 en la Barra Interamericana de Abogados. Y el 26 en la Universidad Humanitas. Así que, al final, como pedí tanto, pues, y todo el mundo me lo concedió, pues al final va a ser, no sé si trabajo, pero al menos algo muy pues gratificante, porque al final estás con colegas, va a haber la oportunidad de que vengan muchas víctimas, que hagan preguntas, yo responderé gustosamente a todas las preguntas que me hagan, como me habéis hecho vosotros aquí. Es decir, que la presentación del libro se puede también entender como una forma casi de asesoramiento, ¿no? Así que animo a todo el mundo, son asistencias gratuitas, entradas gratuitas, algunas creo que se va a hacer online, y al final es una forma, como hacéis vosotros en vuestros canales de divulgación, de divulgar una problemática criminal que es muy desconocida por muchas personas, salvo por Netflix, Prime, pero como que es ajeno a mí. Pues no es ajeno a usted. Mire, cualquier persona, esto ya está demostrado desde hace más o menos 20 años,
calculo yo ahora mismo, que cualquier persona sin tener ningún tipo de vulnerabilidad previa, al igual que pasa en la violencia de género, es susceptible de ser víctima de violencia de género y de persuasión coercitiva. Una última pregunta, Carlos. ¿Dónde puede encontrar la gente este libro si lo desea adquirir, si lo desea comprar? Pues muy fácil, gracias Nicolás, muy fácil, ponen mi nombre y apellidos, lo ponen ahí, Carlos Bardavio, ponen el libro Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano. Si no se acuerdan del título, Sectas México, por ejemplo, y encontrarán pues, el enlace iba a decir yo de YouTube, no, el enlace de Amazon. Lo podrán comprar físicamente, en papel o en ebook. También encontrarán el enlace de la editorial. La editorial es una editorial internacional, es decir, porque además el libro se distribuye en México bajo el sello Vox México, es una editorial jurídica. Y también en otros países se distribuye a través de la editorial internacional que lo distribuye a nivel mundial, que es el Wolters Kluwer, pero si usted pone la ley, editorial La Ley, Carlos Bardavio, Sectas México, pues lo va a poder adquirir. Y una cosa muy importante, el libro la verdad es que tiene un precio muy bueno, porque la tesis doctoral costaba 90 y pico euros, que eso es en pesos, son, espérate un momento, pesos unos 2.000 pesos, o 1.800 mexicanos. 1.800. Exactamente, es un precio bastante caro, lo reconozco, no es cosa mía, es cosa de la editorial, pero este libro lo han puesto sobre los 20 euros, es un precio muy cómodo, son 400 pesos aproximadamente, o 350 pesos mexicanos, y es un libro que en definitiva pues se puede aprender de forma, lo he intentado hacer de la forma más rigurosa posible. Seguro que hay algún fallo, me disculparán quien lo lea, siempre puede haber alguna errata, pero en definitiva, este libro, aunque ponga, y con esto termino, ponga sectas criminales coercitivas en el derecho penal mexicano, muchas cosas de lo que se dicen sirven para cualquier país. Porque el delito de coacciones, el delito de intimidación o amenazas, el delito de trata de personas, esos delitos están en todos los países civilizados. Y para que aquí me enmarco en México, discuto cuál es la mejor fórmula según los artículos del Código Penal Federal o el Estatal de Ciudad de México o el del Estado de México, y ahí voy, digamos, haciendo una labor de jurídica, ¿no? Investigativa y dogmática, pero en verdad no es que pudiera cambiar el título y cada año saco uno y digo, Argentina, pero hay muchas cosas que sirven para todos los países, por lo tanto, les puede servir también a abogados o a juristas de otros países, porque la problemática jurídica es la misma en todos. Buenísimo. Buenísimo, muy bien. La verdad que está bueno y la verdad que no es inaccesible tampoco. De hecho, hay muchas personas por ahí que lo van a querer comprar para tener un conocimiento propio en cuanto a esto también. No necesariamente tiene que ser abogado, legislador, sino que está bueno para que cualquier persona tenga acceso. El libro combina, sobre todo las primeras 100 páginas, combina algo muy sencillo, digamos sencillo de entender. Es un poco, no digo una novela porque no es el estilo, pero sí muy sencillo de entender, creo yo. Y además escriben profesionales del derecho mexicanos que hacen, hay 2 prólogos y luego hay una introducción muy importante que hace un querido compañero y socio mío de Ciudad de México, Marco Antonio Chávez Vaca, que fue jefe de la policía jefe de la policía de la Procuraduría General en el marco de los delitos de organización criminal y de trata de personas. Es decir, hace una introducción muy buena, que se entiende muy bien, y el libro pues tiene muchos apartados no tan técnicos. Se hablan de grupos religiosos de México, pero como decía, también de otros países, y hace por ciertas páginas una lectura mucho más amena, pero cuando es preciso entrar en cuestiones técnicas, uno a veces no puede rebajar, digamos, ciertos términos porque puede caer, lo digo así, en el ridículo jurídico. Un simplismo. En un simplismo, exactamente. Sí. Bueno, Carlos. Hay que comprarlo. Bueno, quiero los legisladores de cada país, con eso me basta.
quiero agradecerte a vos por el tiempo que nos has brindado. Se extendió bastante, pero bueno, era necesario por ahí abarcar ciertos puntos que, bueno, muchos de la gente hoy por hoy les interesa. Quiero agradecerle a Lau también por darnos su tiempo, sé que están las corridas también. Y bueno, agradecer a nuestro amigo Glenn, que también fue parte de esta entrevista. La verdad que valoro mucho la presencia de los tres y bueno, por la oportunidad también. Así que bueno, ¿quieren decirle algo por último a la audiencia, algo que le quieran decir? Lau, tú primero o yo primero, quien quiera. Tú, por favor. Bueno, pues yo simplemente agradecerte a ti, Nicolás, la oportunidad de poder explicar hoy, quizás hoy más de forma más larga, ¿no? Incluso más técnica, espero no haber sido muy técnico. Yo siempre acudo en donde me llaman. Por ejemplo, ayer tuve una pequeña entrevista de 2 chicas que trabajan en una universidad, no me acuerdo el nombre, estaban haciendo un trabajo de segundo o tercero de carrera y me llamaron para hacer una pequeña entrevista de qué pensaba de algunas cosas también de los testigos de Jehová. Y yo, si tengo tiempo, lo hago. Y máxime cuando veo a tanta gente como Nicolás, como Glenn, gratuito a una religión, sino exponiendo algo tan importante como es dando voz a las víctimas. Por lo tanto, yo me siento en la obligación moral de acudir siempre a donde me llaman, pero también a veces lo he pedido yo. Ahora no recuerdo si en este caso lo había pedido yo o no, no lo recuerdo. Pero me siento en la obligación moral de hacerlo. Me he sentido muy cómodo hablando contigo. Seguro que podemos trabajar algunos asuntos en el futuro y espero que no sea la última vez que me llames. No, seguro que no. Que yo te llame. Seguro que no. Olvídate que seguro que no. Vale, muchas gracias y que muchas gracias a todas las personas que estén viendo este vídeo y que pueda de alguna manera ayudar. Un abrazo muy grande a todos. Gracias, Carlos. Lau. Pues nada, agradecer de verdad el trabajo que se hace desde todas las trincheras. Creo que es muy importante y me parece fundamental que todas las personas que sientan que han sido vulneradas en sus derechos, que son víctimas, pues tengan una asesoría legal adecuada. Entonces creo que es muy, muy importante saber con quién acudir y el trabajo que hace Carlos pues está como que muy claro, ¿no? Muy enfocado y puede ser de mucha ayuda para las personas. No lo duden, busquen ayuda, no están solos. Todas las personas que nos ven, de verdad hay otras opciones, tanto legales como sociales, para que puedan salir adelante de cualquier situación que los esté vulnerando. Pues nada, un privilegio como siempre estar aquí, Nico. Muchas gracias por la oportunidad. Un placer conocerte, Carlos, y igualmente. Bienvenido aquí a México. Gracias. Nos vemos pronto. Seguro. A nuestra gente le pedimos que no se olviden de compartir, darle like y que bueno, que este video trate de llegar a más personas, así más personas pueden estar al tanto de esta información y de alguna manera también tener la asesoría que necesitan. Así que bueno, les agradecemos por todos y nos vemos en otro episodio de Los Santurrones. Muchas gracias. Déjenme ser humano, un tal santafesino, mendocino, tucumano, correntino, cordobés.